En este video veremos la factorización de polinomios, suma y diferencia de potencias que tienen el mismo grado. Para ello debemos tener en cuenta varias posibilidades. Factorizar la suma o potencia igual grado significa factorizar un binomio que tenga la siguiente fórmula o forma: x a la n más o menos a la n, es decir, n es el mismo grado o exponente y por eso se llama suma o diferencia de potencias que tienen el mismo grado. Vamos a tener en cuenta lo siguiente: si el exponente es impar, es decir, si n es impar, entonces ese binomio, que es la suma de dos términos que tienen el mismo grado, va a ser divisible por el binomio x más a. ¿Qué significa que sea divisible? Que cuando hacemos la división o efectuamos la división, x a la n más a la n dividido x más a, es decir, las bases sin los exponentes, el resto da 0. Eso significa que este binomio es divisible por este que está acá. En cambio, cuando tenemos la resta, es decir, una diferencia de exponentes de igual grado y n es impar, ese binomio es divisible por x menos a. Por lo tanto, al hacer la división, el resto nos queda 0. Tenemos que tener en cuenta que el exponente puede ser par. En ese caso, si tenemos una resta, eso se traduce o se transforma en la diferencia de cuadrados. Por lo tanto, va a ser divisible tanto por x menos a como por x más a. Va a tener dos divisores. Y por último, si n es par y tengo una suma de potencias que tienen exponente par, no va a contener divisores, no va a tener divisores. Es decir, que este binomio no va a ser factible de ser factorizado. Veamos algunos ejemplos para que podamos entender estos conceptos. Vamos a factorizar el polinomio x a la 3 menos 27. El mismo puede ser traducido como x a la 3 menos 3 a la 3. Es decir, que es una diferencia de potencias que tienen el mismo grado, que en este caso sería 3, impar. Por lo visto anteriormente decimos que es divisible por x menos 3. Es decir, que x menos 3 es un divisor del binomio dado. Recordemos, al hacer una división, si yo digo 16 dividido 2, el cociente es 8, el resto es 0, es decir que es una división exacta. Por lo tanto, puedo decir que al 16 lo voy a expresar, al 16 lo expreso como 2 por 8, que son el divisor y el cociente. Si yo digo que x cubo menos 27 tiene como divisora x menos 3, significa que el resto es 0. Recordando siempre la división de números, lo mismo sucede en la división de polinomios. Por lo tanto, si yo escribo x al cubo menos 27 dividido por x menos 3 nos va a dar un cociente, ¿sí? Que es otro polinomio. Despejando, yo digo, esto que está dividiendo pasa multiplicando, entonces yo digo que a este polinomio dado lo puedo expresar como el producto de este divisor, que es lo que acabamos de decir acá, por el cociente, que es el que tengo que encontrar. Lo mismo que sucede para los números. Un número es igual al producto entre sus divisores. ¿Cómo hacemos para encontrar el cociente? Si aplicamos la división por regla de Ruffini, este polinomio dividido x menos 3, para hacerlo teníamos que completar a este polinomio un x a la 3, 0x cuadrado, 0x y menos 27. Completamos el primer polinomio. Acá ponemos el opuesto de este número, que de menos 3 es más 3, y aplicamos la regla de Ruffini. Aplicando la regla de Ruffini, por supuesto, el resto de dicha división nos tiene que dar 0 porque decimos que x menos 3 es divisor de ese polinomio. Por lo tanto, y reemplazando en los valores que tenemos, primero obtenemos el cociente encontrado es un x cuadrado, es decir, en vez de x a la 3 se baja un grado. Un x cuadrado, 3 por x y 9, que es el término independiente. Una vez que hemos encontrado el cociente, lo puedo reemplazar acá y decir que el polinomio x menos 3, x al cubo menos 27 es igual a x menos 3 por el cociente encontrado. Hemos encontrado su factorización. Para ello, cabe destacar que nos tenemos que hacer la pregunta: ¿cuál es la raíz o cuántas raíces tiene ese polinomio? Si nosotros igualamos a 0 el polinomio,
encontramos una única raíz que es 3. Justamente decimos que factorizar un polinomio es encontrar el producto de sus factores primos o de polinomios primos. ¿Y por qué es primo? Porque esta es una raíz x menos su raíz, que es 3, por el polinomio que acabamos de encontrar cociente y que no tiene otras raíces. Entonces, esta es la factorización de la diferencia de potencias de igual grado. Veamos ahora otro ejemplo en el que tengamos una suma de potencias de igual grado. En este caso, el 8 se traduce como 2 a la 3, por lo tanto tengo el mismo grado que es 3. El divisor de dicho binomio dijimos que sería x más 2, que significa que al hacer la división, x al cubo más 8 dividido x más 2 nos va a dar un cociente, y a este polinomio, ese binomio, lo vamos a poder expresar como el producto de x más 2 por ese cociente. ¿Cómo encontramos el cociente? Aplicando la regla de Ruffini. Utilizando la regla de Ruffini decimos 1x a la 3, 0x cuadrado, 0x y 8 el término independiente. Acá colocamos el opuesto de más 2, que es menos 2. Justamente es el 0 o raíz de este polinomio. Encontrando 1, menos 2 y 4 como cocientes, por lo tanto, el cociente obtenido sería 1x cuadrado menos 2x más 4. Y al quedar factorizado nos queda x más 2 por el cociente. Esa es la factorización del polinomio x al cubo más 8. Recordemos entonces que el 0 o raíz, el único 0 o raíz que tiene este polinomio es menos 2. Si nosotros reemplazamos menos 2 a la 3 nos queda menos 8 más 8, 0. Por eso, al quedar expresado como el producto de sus factores primos, nos queda x más 2 por este polinomio encontrado a partir de la regla de Ruffini. Ahora, ¿qué sucede cuando cuando el exponente n es par? Si tenemos una diferencia, que sería x a la n y menos a la n, esto se reduce o se traduce a lo visto a una diferencia de cuadrados. Es decir, que este binomio va a ser divisible tanto por x menos a como por x más a. Veamos un ejemplo. Si tenemos x al cuadrado menos 4, lo vamos a factorizar utilizando la diferencia de cuadrados, que sería x menos 2 por x más 2. Es decir, que es divisible tanto por este binomio como por este binomio. Si hacemos la división de este por este nos queda 0, y si hacemos la división de este por este nos queda 0. El resto nos quedaría 0. Como último ejemplo, si tenemos x a la cuarta menos 16, esto sería traducido a 2 a la cuarta, o sea que tengo una diferencia de potencias que tienen el mismo orden o el mismo grado. Si lo factorizamos como una diferencia de cuadrado, nos quedaría x a la 2 menos 4 por x a la 2 más 4. Y me dirán, profe, pero esto lo puedo seguir factorizando porque sigue siendo una diferencia de cuadrados. Claro que sí, la podemos factorizar quedando x menos 2 por x más 2 y este polinomio que no es factible de ser factorizado. Y veamos por qué no es factible de ser factorizado. ¿Qué pasa cuando n es par y lo que tenemos es una suma? En este caso decimos que no es posible de ser factorizado porque no tiene divisores. Como no tiene divisores es porque no tiene ceros o raíces. Veamos un ejemplo. Si tenemos ese polinomio y lo quisiéramos factorizar, igualémoslo a 0. Encontremos si tiene raíces. El 4 pasa restando y la potencia pasa como raíz. Esto que está acá, la raíz cuadrada de menos 4, es un número complejo. Es decir, que este polinomio no tiene raíces reales. Es decir, no tiene raíces en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, como no tiene raíces, no es posible de ser factorizado. No tiene divisores de la forma x menos su raíz. Espero que el video los ayude a poder entender la factorización de polinomios de suma o resta de potencias de igual grado.